Vale, pues la Escuela de Música Creativa, su señal de identidad más importante es que fue la primera escuela de música moderna y jazz que se abrió en Madrid en los años 80. Entonces eso le ha dado siempre como una fama, digamos, una marca, por decirlo así, ¿no? Desde entonces la escuela siempre se ha propuesto estar, digamos, en la vanguardia dentro del ámbito español en la educación educativa, en la enseñanza, no solamente en qué se enseña, sino en la manera de enseñar. Y ya desde hace unos años yo salto también a gestión, digamos, de escuelas municipales o de otro tipo de ámbitos que no son únicamente esta escuela. En cuanto a los programas son muy diversos. Hay desde, digamos, enseñanza personalizada en función de lo que quiere el alumno aprender, que a veces son cosas muy concretas, hasta una formación ya que conduce a título profesional. En España está el grado profesional y el superior de música. En la escuela actualmente se ofrece el profesional y la intención de ofrecer también el superior. Y por ejemplo esta escuela también fue la primera en ofrecer grado profesional de especialidades como guitarra eléctrica y bajo eléctrico, también en toda España, en el grado profesional, ¿no? Sí que cambia bastante el perfil del alumnado con respecto a un centro más de música clásica, en el sentido que el perfil del alumnado de música clásica suele ser más joven, más niños, ¿no? Normalmente es al centro que llevan los padres a los niños cuando no tienen, no sé, otra alternativa, otra opción, otra idea, ¿no? Sin embargo, aquí ya suele venir gente más por propia vocación, ¿no? Entonces los alumnos son más mayorcitos, digamos. Lo normal aquí, los grupos normales de alumnos de lenguaje musical y todo eso son de gente de 16, 18, 20 y de ahí para arriba. Lo que dices es cierto en el sentido de que sí que España desde hace ya muchas décadas tiene fama de producir muy grandes músicos, pero yo casi diría que históricamente sí ha sido más bien por una especie de sistema de selección natural bestial. Quiero decir, en España no se puede decir que haya habido un gran sistema educativo en la musical, no se puede decir. Sin embargo, sí que ha salido gente con talento desde los años 50, 60, pero ha sido un proceso siempre como muy poco eficaz y eficiente. Digamos, hay sistemas educativos en otros países mucho más eficaces, por ser redundante, que hacen que mucha gente pueda superar los problemas que se va a encontrar en una carrera tan compleja como es la formación de un instrumentista o de un músico, y tiene recursos pedagógicos y también de concepto, también de organización para proveer esas necesidades a los alumnos. Y sin embargo aquí en España todo ha sido luchar para la mayoría de los músicos contra todo, desde el sistema educativo hasta el profesional. Y como dos facetas. La primera de ellas tiene que ver, que es digamos la más obvia, en que la música moderna, como me imagino que a lo mejor ya sabéis, no es lo mismo que la música clásica, pero simplemente tocando música moderna. O sea, quiero decir, la música clásica se basa en interpretar fielmente una partitura. Significa que todas las notas están escritas y tú tienes que tocarlas lo mejor posible. Sin embargo, en música moderna directamente, ya desde la música moderna deriva del jazz, y el jazz parte de que en realidad tú tocas de una cierta manera aquello con aquella música que conoces y que te gusta, y la puedes tocar a tu manera, como tú quieres, o sea, cambiando las notas absolutamente. Y se le da mucha importancia a la improvisación, que es el hecho de que, o sea, lo que el músico puede aportar a una obra musical inventándose cosas, por decirlo así, no tocando fielmente lo que estaba en algún sitio. Entonces, desde ese punto de vista, se puede decir que la música moderna tiene ya de por sí un ámbito que desarrollar en el alumno, que es precisamente el inventar la música, no simplemente ceñirse a un guión. Pero luego, la segunda faceta es que luego, digamos, la formación de un alumno, aunque sea dentro de una música bastante creativa, puede llegar a ser, si no se cuida, también muy rígida y muy, por decirlo así, poco creativa, ¿no? Entonces en la escuela sí que también se lleva bastante tiempo trabajando esos ámbitos de manera muy específica, intentando no cerrar a los alumnos en dogmas o en normas, que a veces se abusa un poquito de los dogmas en la música moderna, sobre todo en el jazz, y tratándole de ofrecer al alumno una panorámica lo más abierta posible de lo que se puede hacer hoy en día en el ámbito de la música. Que desarrollar en el alumno, que es precisamente el inventar la música, no simplemente ceñirse a un guión. Pero luego, la segunda faceta es que luego, digamos, la formación de un alumno, aunque sea dentro de una música bastante creativa, puede llegar a ser, si no se cuida, también muy rígida y muy, por decirlo
escuela así poco creativa, ¿no? Entonces en la escuela sí que también se lleva bastante tiempo trabajando esos ámbitos de manera muy específica, intentando no cerrar a los alumnos en dogmas o en normas, que a veces se abusa un poquito de los dogmas en la música moderna, sobre todo en el jazz, y tratándole de ofrecer al alumno una panorámica lo más abierta posible de lo que se puede hacer hoy en día en el ámbito de la música. Y bueno, mencionabas antes precisamente el sistema educativo y te quería preguntar precisamente por eso, ya que has dicho que digamos que en España hay una especie de sistema de selección natural, o había, y que el sistema educativo pues no es muy eficaz. Entonces, ¿es necesario irse al extranjero para formarse como músico de primer nivel? A ver, sí y no. Hay mucha gente formada aquí que digamos obtiene, digamos, un nivel tan importante, tan alto, tan elevado, tan excelente, digamos, como quien se va a algunos de los mejores centros del mundo. Pero el asunto no tiene que ver tanto con ese nivel que se puede alcanzar, sino con los obstáculos que te vas a encontrar en el camino. Y digamos que aquí, digamos, en los estudios superiores sí te vas a encontrar con obstáculos, y en el mundo profesional también. Pero digamos, es que aquí parece que los obstáculos empiezan desde el principio, desde que casi uno empieza a estudiar a los 8 años de edad en un conservatorio. Y eso es lo que quizá falla más en el sistema educativo español. Y luego también las oportunidades, por decirlo así, de una manera sencilla, ¿no? En el extranjero a lo mejor un músico que está formándose tiene muchas oportunidades de estar tocando ya en orquestas, en grupos de jazz, en salas de concierto. Hay como más vida musical que permite que el alumno esté estudiando y al mismo tiempo sabiendo para qué está estudiando. Si de alguna manera se puede decir que ha habido un cierto éxito y grandes avances, porque sí que los ha habido en los últimos años, en la formación de músicos, te decía, en España es un poco carrera de obstáculos, de esta manera se ha mejorado mucho en los últimos 30 años. Pues no se puede decir lo mismo de que se haya mejorado tanto en el ámbito, ese otro ámbito de educación musical universal, que es tan importante en otros países de nuestro entorno europeo, y que yo creo que ha sido más un gran fracaso, como digamos ahora la vuelta atrás que está dando la LOMCE, de alguna manera está reconociendo, digamos. Por formación universal se refiere a esa formación musical que se da en la enseñanza obligatoria, en primaria y en secundaria. Digamos, ahí sí que ha habido, esa es justamente la formación que crea los públicos para todo tipo de música, da igual que sea clásica, jazz o un público un poco más, no te digo selecto, queda un poco mal, pero digamos un poquito que no se conforme con cualquier cosa, ¿no? Y eso sí que se puede decir que ha fallado. Pues digamos, de mi punto de vista, digamos tiene que ver un poco con, digamos, poner la guinda a un cierto fracaso que se ha vivido durante las décadas en las que se ha intentado poner la música en la enseñanza obligatoria, porque digamos, es una marcha atrás, pero una marcha atrás que se suma a algo que tampoco ha cuajado demasiado bien, quiero decir. Y no lo digo, esto es un poco complicado, quiero decir. Digamos, una cosa que he repetido muchas veces a profesorado de música, al cual yo he formado también, es que el profesor de música español tiene dos retos por delante muy importantes. Es un atraso histórico en la pedagogía en España, que la manera en la que se enseña en los colegios y los institutos en España está anticuadísima, y digamos es una formación casi, una pedagogía casi todavía reminiscente casi del franquismo, con respecto a otros países de nuestro entorno, ¿no? Y luego también un retraso histórico en la música. Esos son dos retrasos históricos que combinados hacen que la educación musical esté en España, haya estado en una situación digamos muy desfavorecida. Cuando digo en la pedagogía un retraso histórico, pues porque yo tengo muchos amigos en la educación primaria, la educación secundaria, y aunque hay éxitos, digamos, profesores que hacen muy bien las cosas, digamos, de manera más o menos excepcional y por sus propios méritos, en general el sistema, incluyendo ahí las direcciones de los centros, los padres, los alumnos, presiona para que las cosas se sigan haciendo como siempre. Y con esto quiero decir un aprendizaje basado en coger libros de texto y pasar páginas y revisar que se va avanzando en un temario que nadie sabe un poco por qué está ni qué intereses tiene para el alumno
ni para qué sirve, pero sin embargo se hace de manera ciega. Excesos que se han cometido, o sea, cosas alucinantes que ocurren solamente en España, que en algunos sitios la educación física tenga exámenes escritos, que es el colmo del surrealismo, quiero decir, ¿no? En música ha pasado lo mismo. Ha habido, o sea, en algunos sitios se ha dicho a los profesores de música que no hagan ruido en clase porque molestan a las demás aulas. Si la clase es de música, el objetivo inicial de las clases de música es que los alumnos hagan música. No te digo ya ni siquiera que la escuchen, sino que la hagan. Resulta que no se puede ni hacer música porque molesta, ni escuchar música, y al final se reduce en muchos casos por presión, digamos, de todo este sistema que llevamos acumulado genéticamente los españoles. Se convierte en rellenar páginas y en vez de ser de naturales, de biología o de lo que sea, pues es de negras y corcheas. Y todos estos pedagogos en cada país, en Kodály, en Hungría, Orff en Alemania, Martenot en Francia, todos insistían en la idea de que la música no era una asignatura más, sino era un ámbito diferente al resto de los estudios, precisamente para liberar al alumno de esa rigidez y permitirle desarrollar otras facetas. Y todo eso mediante la acción, mediante la sensación y la acción. No tanto, digamos, algo que se note en este momento, sino el hecho de que los grandes cambios que se puedan promover desde lo público en cuanto a la educación son procesos largos. Las escuelas municipales se llevaba ya, no sé exactamente cuántos años, pero no sé si entre 10 y 20 años, una trayectoria de aprendizaje de ese modelo de educación musical en el que, bueno, que no se conocía en Madrid antes. Y es algo que, como yo he vivido un poco desde dentro, ese proceso, es un camino muy importante, porque dar clase en una escuela municipal de música no es dar clase en un conservatorio, tampoco es dar clase en primaria, es algo nuevo, algo por descubrir, algo por inventar, algo por darle como forma, ¿no? Entonces ha habido un trabajo que se ha ido realizando, un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo que de repente, digamos, queda como ahora interrumpido un poco, ¿no? Porque ahora, en estos momentos, es como si la actividad musical en los centros de Madrid, capital, pues fuera un poco de supervivencia, ya que se había desarrollado a largo plazo, una de las pocas políticas, ¿no? Porque en España todo se hace a corto plazo, pues de repente vuelve otra vez a quedarse ahí en el aire y a saber qué pasa.